gracias también al doctor Lorenzo Córdoba, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, experto en cuestiones electorales. Fungió como consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Está en la línea telefónica y le agradezco mucho su tiempo y la deferencia con la audiencia de Grupo Fórmula. Lorenzo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Qué gusto de saludarte, un privilegio estar contigo como siempre, gracias. El privilegio de poder conversar es nuestro, contigo es nuestro. Dime, ¿con qué te quedas respecto a la concentración de ayer? ¿Qué te deja esta concentración de representantes de la organización, de las organizaciones civiles, obviamente no afines al gobierno del presidente López Obrador? Bueno, lo que me quedo es porque la sociedad está en movimiento para defender la institucionalidad democrática, las reglas de la democracia misma, Pepe. Esta es como se ha mencionado, la tercera edición de una expresión ciudadana que tuvo como antecedentes las manifestaciones del 13 de noviembre de 2022 y del 26 de febrero del año pasado. Entonces, para defender al INE frente a un intento regresivo de reforma electoral que pretendía desmantelar las conquistas que en esa materia, en lo electoral, se habían logrado, y ahora más genéricamente para defender la democracia frente a un paquete de reformas que ha hecho público el presidente López Obrador, de pretensiones de reformas que prácticamente desmantelan a la democracia tanto en su dimensión electoral. Se está planteando prácticamente lo mismo que con el llamado Plan A hace un año y medio en lo electoral, pero también que busca desmantelar las instituciones democráticas, desaparecieran los órganos constitucionales autónomos para que el Ejecutivo vuelva o reasuma esas atribuciones que con tanto trabajo se le quitaron y que ejercía en la época de la presidencia autoritaria, y por otro lado también reivindicar a la democracia como la casa del pluralismo y a nuestra nación y en particular a nuestra Constitución como la expresión de un acuerdo político en el que cabemos todas y todos a pesar de nuestras diferencias que son legítimas sin duda y que deben respetarse. Ese entramado de esas tres cosas que son la construcción de los últimos 30, 35 años que con tanto trabajo, con esfuerzos y con sangre incluso se logró en el país, y que hoy quienes se beneficiaron de la existencia de condiciones económicas, políticas, sociales, etcétera, para llegar al poder, pues hoy buscan desmantelarlas para volver a una época de partido hegemónico y de un pretendido pensamiento único que no tiene cabida en un país tan plural, tan diverso como es el nuestro, Pepe. No, yo justamente la ciudadanía está lista para salir a la calle una vez más, ¿no? Justamente sobre ese punto te quería comentar. El presidente López Obrador esta mañanera dijo que la concentración rosa en defensa de la democracia a la cual estás haciendo la referencia puntual es reflejo de los enojos porque antes el gobierno estaba al servicio de una mafia. Lo dijo de esta manera el presidente de la República. Me gustaría, después de escuchar lo que te voy a poner, tu respuesta. Nada más díganos qué reporte tiene de la marcha y qué opina. Sin novedad. ¿Cómo ve que salgan a marchar? Muy bien. Vivimos en un país auténticamente democrático, como no se veía en mucho tiempo. Presidente, dicen que están amenazadas las instituciones que garantizan la democracia. ¿Qué opina de esto? Es la democracia de ellos, la de los oligarcas, la de los ricos, la democracia de los corruptos. Y nosotros lo que queremos es que haya la democracia del pueblo. O sea, no queremos poder sin pueblo. ¿Está garantizado el voto libre para la siguiente? Libre y secreto y democrático. Ellos fueron los que establecieron la antidemocracia con los fraudes electorales. ¿Y la no intervención del gobierno en las elecciones? Ya no van a haber fraudes electorales como habían cuando dominaban los del PRIAN. Dice que usted ya no debe intervenir en la elección. No voy a intervenir, nada, absolutamente. No estoy interviniendo, nada más que tenemos que garantizar que sea el pueblo el que elija a sus autoridades, porque antes eran los oligarcas. Y ellos lo que quieren es que siga lo mismo. Quieren que las minorías sean los que elijan a los presidentes, porque quieren tener peleles
títeres y quieren seguir robando. Eso ya se acabó. Eso fue lo que dijo ayer en Puebla, pero esta mañana en la conferencia de Palacio lo dijo de este modo Lorenzo Córdoba. Te lo pongo también. Están inconformes y quieren regresar. Y yo también quiero que regresen, pero lo que se robaron. Y ahora se disfrazan de demócratas, cuando ellos eran los más tenaces violadores de los derechos del pueblo. Dicen, vamos a defender nuestra democracia. ¿Cuál es la democracia de ellos? Pues la que funciona nada más como parapeto, cuando en realidad lo que había era el dominio de una oligarquía corrupta. ¿Qué te parece, Lorenzo? Lo que está proponiendo el presidente es pasar de la democracia, o consideras tú que está proponiendo pasar de la democracia a la amlocracia? Bueno, no lo sé, pero claramente es la reforma. Primero, Pepe, pues lo extraño habría sido que se hubiera comportado como un auténtico demócrata, reconociendo el derecho de los otros a disentir, escuchando sus razones y dialogando. El presidente está acostumbrado, como lo decía hoy en un muy buen artículo Jesús Márquez, como suele ser con quienes parten, razonan a partir de una lógica autoritaria, pues confrontar, digámoslo así, los planteamientos, las posiciones contrarias, pues no con un diálogo y con un intento de convencimiento, sino con la descalificación. Es lo que siempre ha hecho el presidente. En eso le han salido muy bien las cosas al presidente, que propuso polarizar este país, y es la política más exitosa de su gobierno. La polarización intolerante fundada en la descalificación de quien no piensa como él. Lo paradójico es que, mira, a mí me recuerda mucho este discurso de que hay dos democracias, la de los otros y la auténtica del pueblo. Me recuerda el discurso de todos los totalitarios, también Mussolini y Hitler en su momento hablaban de la auténtica democracia, que era la que ellos encarnaban, y sus posturas autoritarias frente a la democracia burguesa, o en Cuba que se habla de la verdadera democracia y la occidental que es falsa. En fin, todos esos discursos en los regímenes totalitarios parten de esa visión de que la verdadera democracia es la que ellos encarnan. La paradoja, Pepe, es que el presidente de la República llegó al poder gracias a la democracia como lo que es decir, la que él descalifica es precisamente la democracia que le permitió llegar al poder y por la cual la mayoría de los ciudadanos en su momento se decantaron por esa postura, y que supone también que el derecho de los ciudadanos de quitar a los malos gobiernos o a los gobiernos con los que no están de acuerdo. Yo ayer lo decía en mi intervención, democracia no significa nada más el voto para que las ciudadanas y los ciudadanos decían quién los gobiernan y quién los representan, sino también la posibilidad de con ese voto de premiar y castigar buenas o malas gestiones públicas. Además de que la democracia implica otras cosas, no solo eso. Pero es que esta descalificación de la democracia es un balazo en el pie del presidente, porque es justamente lo que hoy busca desmantelar, es justamente eso que permitió las condiciones que le posibilitaron llegar con el voto libre, garantizado por las instituciones que hoy él descalifica y busca desmantelar al poder. En tu opinión, Lorenzo, ¿a qué le teme el presidente López Obrador con estas manifestaciones? Bueno, lo que le teme es a lo que le temen todos los que tienen una mentalidad, no un precario compromiso democrático, a que los ciudadanos eventualmente puedan optar por opciones distintas en ejercicio de su libre voto y de sus derechos políticos. Por eso yo mencioné ayer, pues esta metáfora que no es nueva, la planteé en su momento estando en el INE, frente a los ataques al sistema electoral, pero que pues ayer caló, y afortunadamente, porque explica muy bien las razones que están detrás de esta lógica, este razonamiento profundamente autoritario. Nos pasamos, y esa metáfora de la escalera, ¿no? Nos pasamos 30 años construyendo condiciones para generar una escalera cada vez más firme, cada vez más robusta, cada vez más transitable, para que quien tuviera los votos pudiera llegar a través de esa escalera al primer piso.
Lo que no se vale es haberse aprovechado de esas condiciones, haberlas demandado siendo oposición, para que una vez que se llega al primer piso desde arriba se pretenda destruir esa escalera para que nadie más pueda transitarla. Es decir, al final del día, pues a pesar de que en el discurso se diga que son diferentes y que es exactamente la misma historia que hemos visto durante mucho tiempo, ¿no? Quien llega al poder se quiere quedar y hace todo para quedarse. Lo que no se vale es que ese todo implique, ese hacer todo implique desmantelar las condiciones democráticas, porque es aprovecharse de la democracia para llegar, para desmantelar la democracia. Lo mismo que han hecho muchos regímenes autoritarios, el fascismo y el nazismo en Italia y en Alemania de principios del siglo pasado, llegaron por la vía democrática al poder y desde el poder desmantelaron la democracia. Yo creo que eso es justamente lo que estuvo detrás de las preocupaciones de quienes ayer se manifestaron en las plazas del país. Ahora, ¿qué sigue, Lorenzo Córdoba, después de esta demostración? ¿Qué sigue? ¿Cuál es la responsabilidad de los ciudadanos que tienen todo el derecho de expresarse, porque el país pues es de todos? Me llamó la atención, por cierto, que no había bandera ondeando en la Plaza de la Constitución. Sí, hasta eso se pretende que como propiedad privada, ¿no? Ahora, propiedad privada en el sentido de propiedad de una parte de la nación, no de todos quienes integramos la nación. Es la segunda ocasión que no se iza la bandera, contraviniendo, por cierto, las reglas, en las concentraciones de esta ciudadanía que defiende la democracia en el último año. Pasó en febrero del año pasado, pasó ahora. Por eso, y por cierto, es lo único que improvisé del discurso que ya se ha difundido profusamente en redes sociales, en los medios electrónicos. Lo único que improvisé fue eso. Yo tenía pensado plantear que la Constitución no era propiedad de nadie, ni siquiera de la mayoría del momento, para poder plasmar ahí lo que ellos querían, desconociendo que la Constitución debe ser un acuerdo en el que todos nos encontremos, nos reconozcamos, porque es el techo de una casa común. Y bueno, pues por eso improvisé y dije, bueno, ni la Constitución ni la bandera son propiedad de una parte de la sociedad, sino que es patrimonio de todas y todos y nadie puede escamotear eso. Dicho eso, yo creo que lo que sigue, las manifestaciones de ayer, también plantearon una ruta, una agenda, ¿no? Una ruta crítica para el futuro. La ciudadanía no solamente debe protestar, como lo hizo ayer, y defender su democracia, sino también debe asumir que le corresponde a tomar acciones, como por ejemplo, atender al llamado del INE si alguien es convocado a ser funcionario de mesa, porque desde ahí se defiende el voto, se cuida y se defiende el voto. Participar como observadores electorales a título individual, a título colectivo, ahora que estamos en pleno proceso electoral y las campañas son inminentes. Defender a las instituciones, al INE y al Tribunal Electoral en primera instancia, pero eso no significa darles un cheque en blanco. Hay que vigilar y darle seguimiento a sus decisiones para protestar y hacer evidente cuando éstas eventualmente caigan en un sesgo, ¿no? O en un favoritismo. Lorenzo, claro. Lorenzo, te quería comentar algo. Y luego votar, Pepe, ¿no? Salir a votar. Claro, eso es lo más importante, por quien sea, pero salir a votar. Lorenzo, entiendo que lamentas la muerte de Carlos Ursúa, a quien saludaste ayer. Sí, hombre, no, mira, con Carlos se nos unía una amistad de mucho tiempo atrás. La gente de izquierda suele encontrarse en el camino. Yo tuve el privilegio de compartir mesa con Carlos Ursúa en un programa de comentarios que durante a principios de la década, a finales de la década de los 2000 nos llevó a coincidir durante prácticamente 2 años. Es un hombre ilustrado, formado, y a quien justamente ayer, fíjate, después de la marcha tuve el privilegio de poder encontrarme junto con su esposa y saludar. Nos dimos un abrazo y bueno, la noticia de hoy es muy, muy, muy lamentable, ¿no? Pues Lorenzo, te agradezco mucho el haber tomado la llamada, haber comentado con la audiencia de Grupo Fórmula lo sucedido ayer, que por supuesto no puede pasar de noche. Creo que ha sido incluso destacado en el extranjero. Te agradezco muchísimo, Lorenzo, el poder conversar contigo. A ti, Pepe, por el generoso espacio y siempre la deferencia. Gracias, Pepe. Para servirte, gracias a ti, el doctor Lorenzo Córdoba, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.